Estos son, ajá, fíjese, estos son pliegues simétricos. ¿Ok? Ya le dije en qué consiste los simétricos. Ambos flancos tienen el mismo ángulo de buzamiento. Simétrico. Asimétrico. Uno tiene un ángulo de buzamiento y el otro tiene otro ángulo de buzamiento. Cuando los esfuerzos de las cortezas son mayores todavía, ya no produce pliegues simétricos y asimétricos, sino produce pliegues volcados ya en este sentido, mire, volcados, pliegues volcados. ¿Ok? Las capas de ambos limbos están inclinadas en la misma dirección, pero uno en el lado limbo está inclinado por encima del otro. Esto tiende a poner, ¿sí? Tienen que pegarle un poquito de la imaginación. El estrato amarillo es el estrato más joven. Cuando todo estaba horizontal, que la tectónica de placas no había empezado a echar vaina, se podía entender que el estrato más joven es el amarillo, el medianamente joven es el rosado y el más antiguo el azul y el núcleo, y el famoso núcleo que está comprimido y tiene rocas todavía más antiguas. Pero esto hace que cuando ya es volcado y después pasa esto que son horizontales, que se llaman acostado, ya vamos a volver a ver esta imagen. Entonces coloca los estratos más jóvenes, los coloca por debajo de los más antiguos. Por ejemplo, aquí mire, este estrato amarillo, si tiende a ser horizontal, ya pasó para debajo y encima que este estaba que era más viejo, pasa a estar encima de él. Mire, el rosado pasa a estar encima de él. Entonces, invierte la posición de los estratos acorde a su edad. Y mientras más viejos sean los estratos, más consolidados están para comportarse eh, en respecto a una obra de ingeniería cuando hagan corte o cuando instale una obra de ingeniería sobre él. ¿Eh? Y este es el pliegue acostado, donde ya, fíjese, esta es la capa más joven, y mire como yo vino a parar aquí, mire, aquí, y pasó para debajo. Tiene todo esto encima. Estratos que eran más antiguos están encima de la ahora. Estratos acostados. Esto demuestra cómo ha trabajado la tectónica de placas en el pasado. Y esta, señora, es la bendita brújula con lo que vamos a trabajar en campo, ¿sí? Que mide el rumbo y el buzamiento de las capas. Ah, bien, ve, el pliegue acostado en el terreno. El pliegue acostado tiene el eje axial horizontal y este el eje axial, que por cierto aquí está fracturado, mire. Claro, el carácter de, ¿cómo se llama? De plástico de la roca ya se dio, y es tanto el apretamiento que aquí se fracturó. ¿Ok? Esto es visto en la superficie terrestre, pero este doblez no ocurrió en la superficie terrestre. Acuérdese que cuando ocurra esto, va a poder que se doblen los estratos así, tiene que tener rocas encima, varios kilómetros de rocas encima, que lo estén haciendo la presión que les permita doblarse, porque si no, en superficie no se doblan, sino que se fracturan. Este es el núcleo, mire, son las rocas más antiguas. Mire cómo se ha movido la tectónica de placas, porque aquí hay rocas que están buzando en este sentido y rocas que están buzando en este sentido. Mire cómo se ha movido. A veces cuando uno encuentra una situación en el terreno que uno tiene que, por eso que los pongo a que imaginen cosas ahorita, por eso que puse a Tulio a que estuviera pensando. este, Porque uno está en el terreno y dice, ¿y por qué esto está así? ¿Y qué hago yo aquí? Si esto está abusando así, esto está abusando así, esto está abusando así, esto está abusando así, todo un jeringonzo aquí, está complicadísimo. Quiere decir que la tectónica de placas ha trabajado de las miles de maneras. ¿Qué hago aquí si voy a hacer un corte con este escenario que se me encuentra? Que este es de los escenarios que se encuentran que son complicados, porque hay escenarios muy sencillos. Hay de todo, por eso siempre digo, siempre soy necio diciendo, cada caso hay que estudiarlo, cada caso hay que estudiarlo. Este, entonces hay que buscar si fuéramos a hacer un corte aquí, que hacer un corte
que fuera intermedio para que brindara algo de protección respecto a esta orientación, respecto a esta orientación, respecto a esta orientación, respecto a esta orientación. Entonces vamos a hacer un talud intermedio que no va a quedar lo más efectivo posible para todo, pero vamos a, pues, entonces cuando uno comienza a calcular y decir, el talud va a ser de tal altura, de tal inclinación, va a ser terraceado o no terraceado, pero hay que estudiar esto. Estas situaciones hay que estudiarlas. Bien, esto yo les había dicho hace rato que si eran rocas muy arcillosas, los pliegues eran muy pequeñitos. Estos los pliegues pequeñitos. Mire el tamaño de un martillo de geología. Se llama piqueta de geología. Yo tenía uno y me la robaron. Entonces, el tamaño de estos pliegues respecto al tamaño del martillo. Tiene pocos centímetros. ¿Ve? Se llaman micropliegues, micropliegues. Para que se produzca estos micropliegues de rocas, tiene que ser a grandes profundidades de la corteza, que después la tectónica de placas elevó eso y lo llevó a la superficie, eso es otra cosa. Pero cuando lo llevó a la superficie ya la roca estaba plegada, estaba plegada. ¿Ok? Entonces, estos micropliegues, y usted va a hacer un corte, dice, bueno, ¿qué decisión tomo? Bueno, la orientación predominante, y la orientación predominante, mire, esta, esta, esta es la orientación predominante. Aquí hay cambios locales, mire, cambios locales por micropliegue, pero lo que predomina es esta, entonces uno tiene que tomar en cuenta la predominante para tomar la determinación de hacer cortes respecto a esa orientación predominante y no pararle mucho a las micro cambios de orientación. ¿Ok? Y esto que está aquí, señores, es una fractura, mire, o diaplasia, ¿sí? Para que los empezamos a identificarlas en el terreno. Hay rocas, ¿se acuerdan cuando vimos las rocas metamórficas? Que hay neises bandeados y neises graníticos. Lo vamos a ver allá arriba en Mucubají, sobre todo los bandeados. Hay neises bandeados que esos neises vienen de granito y el que es ígnea plutónica. Y ese granito originalmente tiene tres tipos de minerales predominantes, que son el cuarzo, el feldspato y la mica. Cuarzo es muy resistente, el feldespato medianamente resistente y mica se descompone en un par de días. O sea, desde más resistente a menos resistente. Bueno, este, y como el gneiss se metamorfiza también en las profundidades de la corteza, y donde hay alta temperatura y la roca no se comporta rígida, sino como plastilina, entonces da origen al gneiss bandeado, donde los granos se estiran y forman bandas, y forman bandas. O sea que las rocas metamórficas también pueden originar estos pliegues. ¿Cuáles pliegues? Los de sus minerales que se van estirando. Y después, ya formada esa roca así, la tectónica de placas los manda para la superficie y por eso vemos neises bandeados en el propio Mucubají, que es la zona más alta de Venezuela, de la zona más alta de Venezuela. ¿Ok? Pero así como está bien alto, se formó un neis bandeado, fue en las grandes profundidades. ¿Sí? Bueno, vamos, esta es la definición geológica de los anticlinales e inclinales y vamos a hablar de los monoclinales más tardecito. Un sinclinal es un pliegue de la corteza terrestre que presenta los estratos más recientes en su núcleo. O sea, o sea, esto es un sinclinal, esto, ¿ok? Esto. Y este es el núcleo, este es el núcleo. Pero resulta que el núcleo de los sinclinales es el estrato más joven, mientras que el núcleo de los anticlinales, que es este, son los estratos más antiguos. ¿Ok? A eso se refiere, que el núcleo de los sinclinales, que es este, presenta los estratos más jóvenes, más recientes. Un ciclinal es un pliegue de la corteza terrestre que presenta los estratos más recientes en su núcleo. Se forma por los efectos tectónicos en la dinámica terrestre. Es una estructura geológica en la que las capas del pliegue se doblan hacia arriba, quedando la charnela en la parte más baja.
Eso tratándose de sinclinal. La charnela queda en la parte más baja, sin conocerse la edad o posición relativa de los estratos. El anticlinal es una estructura geológica que según las capas que componen el pliegue se doblan, los pliegues se doblan hacia abajo, o sea, serían los flancos en este caso, quedando la charnela en la parte más alta. Eso tratándose de los anticlinales. Parte más alta tampoco se conoce la edad de posición relativa de los estratos. ¿Y qué es monoclinal? Para explicarlo mejor, creo que hay unas imágenes de eso y se los explico con la imagen que le muestre. Este es el monoclinal. Este es el monoclinal. Después le explico las imágenes que acabo de pasar. O sea, los estratos vienen horizontales y de pronto llega un momento en que cambia el buzamiento de los estratos. Mire, aquí cambia, cambia. Y después que cambia, vuelven a ser horizontales. O sea, son cambios, ya vimos la imagen, ¿no? Horizontal, cambia localmente, se inclinan localmente y después vuelven a ser horizontales. Vamos a ver la definición. Es una flexión a modo de escalón cuyos estratos más o menos horizontales asumen nuevamente un buzamiento en determinada dirección para luego volver de nuevo a su posición original, o sea, horizontal. Horizontal, forma el escalón y después horizontal nuevamente. Hay un monoclinal que no lo vamos a ver, pero siempre me recuerdo de él porque yo trabajé en una tesis en esa zona, la carretera Barinita-Santo Domingo, ya bajando hacia la Soledad, por allá, la gente que conoce la carretera que va hacia Barinas, hay un monoclinal, uno, pero perfecto, se ve perfecto ese monoclinal en esa zona. No he visto más en todos los Andes, monoclinales de eso. Bueno, los anticlinales y sinclinales. Esto es el anticlinal con vaho hacia arriba, el sinclinal con vaho hacia abajo. Los materiales, los estratos más jóvenes están en la parte superior, los estratos más jóvenes están en cerca ¿cómo se llama? Pasan así a estar en la parte esta, sinclinal, y el buzamiento este tiene que ver mucho con la estabilidad y el buzamiento también en los flancos, que aquí los flancos divergen respecto al plano axial, divergen, este agarra para acá y este agarra para allá, diametralmente opuesto, aquí convergen, en el sinclinal convergen, por eso es que la pregunta que le hice a Tulio, que va al sinclinal y aquí se concentra más el agua, ¿ok? Esto visto en el terreno anticlinal, sinclinal. Y este flanco es común a ambos pliegues, el pliegue anticlinal, el pliegue sinclinal. ¿Ok? Todos, mire, cómo tiene de fuerza el interior de la Tierra, monstruosas. Esto es pliegue anticlinal visto en el terreno, mire, un pliegue anticlinal. Me habían llegado, porque yo estoy anotado por el celular en varias páginas de geología, y me habían llegado varias imágenes de estas cosas, pero dije no se las paso a los estudiantes hasta que no le dé la clase, hasta que no le dé la clase esa. Bien, y pónganle un poquito de atención, porque esta vez la pregunta va a ser para Oralia. Oralia, prepárate, prepárate, porque aquí vengo una pregunta. Este lineamiento que vemos aquí, por un lado, por otro lado, este otro lineamiento. ¿Sí? Y aquí hay un tercer lineamiento más corto, pero hay un tercer lineamiento. Esos tres. ¿Ok? ¿Los viste? Oralia, ¿lo estás viendo? Sí, profe. Ok. De esos tres lineamientos, ¿los tres son fracturas o hay alguna falla por ahí?
Cónchale, profe, no sé, o sea, yo diría que son fracturas. Si le hubiera hecho esa pregunta de examen y a esa pregunta le ponemos 5 puntos, yo te hubiera puesto 0,1. ¿Por qué? Porque hay una falla ahí. ¿Y cómo se identifica? Yo les enseñé ayer. Fractura, no hay desplazamiento de los bloques Hay laterales. discontinuidad, profe. Cuando es falla, se pierde la continuidad. Voy a ponerte el ejemplo ahí. Es que no es fácil de ver, al principio no es fácil, por eso les entiendo cuando se quedan mudos. Yo los comprendo, yo también me quedaba mudo. Miren esto, este conjunto de rocas que tiene este espesor debiera continuar aquí, mire, y continúa arriba. ¿Se dan cuenta el desplazamiento? Sí, ¿Ves? Esto es falla. Muy localita, y muy de poca magnitud, y etcétera, etcétera, pero es falla, porque se perdió la continuidad entre esta capa que debiera continuar aquí. Resulta que aquí continúa esta, que es esta, que está debajo, mire. ¿Ves? Esta se perdió. Ya va que me están haciendo una llamada. Néstor, ¿me llamas unos minutos más tarde que estoy dando clase? Vale, pues. Ya. ¿Te dan cuenta de esto? Que esto debiera continuar aquí, resulta que continúa más arriba. Esta de aquí debiera continuar de este lado, resulta que continúa aquí. ¿Se dan cuenta? Ahí es como identifica que eso es falla y no es fractura. ¿Ok? Las demás son fracturas. Fíjense que hay continuidad, aquí hay continuidad, aquí hay continuidad. ¿Ok? ¿Ven? Pero es una falla que desde el punto de vista de la geología no da mucha importancia para una obra que se construye en ese sector. ¿Ok? Un sinclinal en el terreno. Mire, un sinclinal en el terreno. ¿Cómo se ven en el terreno? Sinclinales, anticlinales. Y esto es anticlinales y sinclinales con ángulo agudo. Con ángulo agudo, mire. Está muy quebradizo. ¿Sí? Anticlinal, sinclinal. Ya me voy a volver otra vez. ¿Eh? Visto en el terreno. Y este es creo que este tipo tiene una cara de Tulio, conoce la Brinco Menao, que está revisando ahí cómo se comportan las rocas ahí. ¿Ok? Bien, esto es interesante y tiene que ver con ingeniería. Vamos a ver este gráfico. Yo los quise poner en la clase porque esto se le presenta a uno en el terreno con respecto a cuando vaya uno a ordenar movimiento de tierra. Esto es anticlinal, ¿verdad? Anticlinal. Esta es la capa, el estrato superior, que llega a la superficie. Y la parte de arriba de ese estrato fue erosionado. Fue erosionado. Por lo tanto, esa capa aquí, la mitad permanece, la mitad inferior, la otra mitad fue barrida por la erosión. Y bueno, y de esta capa viene esta otra capa, y esta otra, que continuaba así. Y como esta se continúa así, esta se continúa así, se supone que esta se continúa así también. Y fue erosionada. Y este llega hasta aquí, y se supone que inicialmente era así, y es esta misma capa, y esta es lo mismo, así, y daba con esta. Esas capas fueron erosionadas, y lo que se presenta es esto. Y aquí se mide el buzamiento, la inclinación, el rumbo es este es el rumbo, y este ángulo de inclinación es el buzamiento. ¿Ok? Por lo tanto, le ayuda a uno a identificar que esta roca, tal como está, es el flanco de este lado de un anticlinal y este es el flanco del otro lado de un anticlinal, pero el terreno uno se ve es esto, uno lo que ve es esto, y está en presencia de un anticlinal que ha sido erosionado. ¿Ok? Lo que quiere decir que, que si usted va a hacer, tiene que hacer una excavación de este lado, porque en el terreno ahora lo que ve es suelo, 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 pero si ve excavar se va a encontrar con la roca
y resulta que de la mitad para acá la roca va a estar inclinada para este lado y va a estar inclinada para este lado. Ténganlo en cuenta para cuando vaya a instalar una obra, esos ángulos de buzamiento quedan al descubierto cuando tú haces excavación con la maquinaria. ¿Ok? La erosión a veces en la superficie terrestre hace cambiar las formas originales y uno tiene que interpretarlas como si fuera una superficie, porque esto de rumbos y buzamientos hay que tenerlo en cuenta. Es muy clave para una obra de ingeniería. Para hacer instalación de fundación o para hacer cortes, para lo que sea, pero es clave, clave. Eso de rumbo y buzamiento no es solo para tener conocimiento que es un rumbo y que es un buzamiento, sino qué hacer con ellos. ¿Qué hacer con ellos cuando vaya a instalar una obra de ingeniería? ¿Ok? Y este es el monoclinal que ya les expliqué. Bien, esto es monoclinal en el terreno, mire. Monoclinal horizontal, el escalón horizontal, horizontal, el escalón cambio de buzamiento y aquí horizontal, ¿ok? Visto en el terreno. Esto no es en Venezuela, Profe, ¿eso es en dónde? no lo sé, Ah, no lo sé. No, y para los efectos no importa que donde sea, sino mostrarla. Porque había otras cosas que explicar aquí. Profe, una Dime, duda. Esa línea que se ve, entonces sería una fractura. Eso sí no sería un. esta. No, la de allá, la de la derecha. Esa. Esta. Ah, pues tienes cómo estudiarla. Qué bien que le pusiste ojo ahora. Es lo que tiene que pegar curiosidad. Mira, aquí tenemos un estrato grueso. ¿Será este que sigue aquí, que está fracturado? No es, porque no es tan grueso. Y de este lado, ¿dónde hay un estrato grueso aquí? Que sea la continuación de ese. Mira dónde está. Lo más grueso que se consigue es este. O sea que esto levantó y este quedó hundido. ¿Se dan cuenta? Mire, este es el estrato grueso y está aquí. O sea, este estrato levantó y este hundió. Esta capa, este bloque levantó o este hundió. No es que uno levanta y otro se hunde, sino o uno sube o uno baja. Uno de los dos fue el que fue el que se movió. Y es la forma de ir a identificar, de identificar. ¿Ok? Una pequeña falla local, se llama falla local. Esto, esto es un famoso pliegue, que sería un pliegue acostado, ¿no? Porque sería esto así así y así, pero se dobló tanto y los esfuerzos fueron tantos que llegó un momento en que falló en esta línea, mire, aquí, falló, falló. Y se movió esto, se movió para acá, hacia la derecha, hacia la derecha. O este se movió hacia la izquierda, de tantos esfuerzos en la corteza que había. Ya no se cansó de tanto estarse doblando que optó por fracturarse aquí y produjo el desplazamiento que entonces pasó a ser esa fractura, pasó a ser una falla. Esto es un pliegue fallado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mire, aquí viene aquí y muere aquí en el eje de la falla. Para acá no continúa, para acá no continúa. Y mire dónde va continuando. Por aquí se ve que es lo grueso que puede ir continuando, que fue desplazado para acá, fue desplazado para acá. ¿Sí? Bueno, fallas, fallas. Antes de explicarle estas fallas, yo debo explicarle las fallas de los estudiantes en los exámenes, las fallas que tienen para responder las preguntas. Ese es otro tipo de falla, distinta, que nada tiene que ver con la materia. Y que echándole vaina a ustedes porque son estudiantes, pero yo tuve más fallas que las que tuvieron ustedes cuando yo era bache. Así que no creo que me las tire gran cosa. Bien, las fallas en el terreno, tipos de fallas, eso también es conveniente saberlo. Este, esto es el plano de falla, el plano que divide, estos bloques estaban originalmente en la misma posición horizontal. O sea, aquí se continuaba este y este continuaba con este aquí, pero esto hundió o este levantó. Uno de los dos ocurrió. Y el plano quedó inclinado, quedó inclinado. Y estas rayitas que están aquí tienen su razón de ser. Porque póngale que estuvieran ambos bloques originalmente en una posición original uniforme.
y después póngale que este hundió. En la medida que se fue hundiendo, el ras que hacía las rocas de acá con las de acá produjo estas estrías. En la medida que se fue hundiendo, se fue estriando, las rocas fueron produciendo esas estrías. Entonces se llaman estrías de fallas, estrías de falla, estrías de falla. Son maneras como uno en el terreno también le sirven a uno para identificar que este talud, que no lo hizo ninguna maquinaria hecha por el hombre, sino la naturaleza, es un plano de falla. Esto es un plano de falla. La manera como uno también identifica las fallas, por las estrías, por las estrías. ¿Ok? Bien. Y puede haber ocurrido también que no solo este hundió, sino que también se trasladó para allá, mire, se trasladó para allá, mire. Aquí ve que este bloque está desplazado esta distancia con respecto a este. Entonces se trasladó para allá. Es un movimiento también. No solo se mueven en un solo movimiento, puede ocurrir un solo movimiento, pero pueden ocurrir varios movimientos porque puede suceder que en un momento de presión de la tectónica placa fue orientada las presiones en un sentido y se movió en un sentido, y más tarde se movió en otro sentido y entonces produjo movimiento en otro sentido. Entonces esas son las formas que le permite a uno, mm, y ¿cómo se llama? Hacer inventarios y de la geología histórica, que les hablé ayer también, de qué ha pasado después que eran horizontales y qué ha pasado aquí. Primero se hundió, después se movió lateralmente, etcétera, etcétera. O puede haber ocurrido que los movimientos hayan sido casi que simultáneos por diferentes orientaciones de la tectónica de placa, y eso está sujeto a qué reverbero venía del núcleo. ¿Ok? Bien. El plano de falla, el bloque que se hundió. ¿Ok? Tipos de fallas, tipos de fallas, tipos de fallas geológicas. Falla normal, normal, se origina por fuerzas distensivas, o sea, como están orientadas las flechas. Hay esta jala para acá y aquel jala para acá, y entonces a través de este plano, por este jalar en sentidos opuestos, hace que se hunda en este sentido. Es lo que falla normal. Lo que quiere decir que esto es una falla normal. Esto es una falla normal. Mírenle bien el dibujito, pues este es contrario, mire. Produce un talud aquí acostado, acostado. Aquí lo produce opuesto. El acostamiento es opuesto. El plano de falla, inclinado hacia acá. ¿Verdad? Puede suceder que este levantó, puede suceder. La falla inversa, fíjese, la falla normal, acostado hacia la ladera. Aquí es acostado contra la orientación de la que era la ladera. La falla inversa se origina por fuerzas compresivas, este por distensivas y este por compresivas. ¿Ok? Normal, inversa, falla inversa. Puede ser que no solo que este haya subido o que haya bajado, puede ser que hubo movimiento en ambos al mismo tiempo. Uno subió al mismo tiempo que otro bajó. Eso de acuerdo a la forma como se esté moviendo la tectónica de placa. Y la falla vertical, entonces, que el plano de falla es totalmente vertical. Entonces, aquí está inclinado en este sentido, inclinado en sentido opuesto, aquí está vertical. Y aquí cuando es desgarre o transversal, desgarre o transversal, que es como la falla de San Andrés, allá en California, Estados Unidos. Se está moviendo en ese sentido. Y el actual movimiento, por lo menos en la zona de Sucre, del estado Sucre en Venezuela, entre la falla en la placa del Caribe y la placa suramericana, que el límite es la falla de Boconó por allá, que allá se llama falla del Pilar, recibe nombre de acuerdo a los sitios donde vaya pasando, pero es la misma falla. La falla que pasa por aquí en San Jacinto es la misma que está allá en el estado Sucre. Bien, y los movimientos actuales entre la placa del Caribe y la suramericana en esa zona es así, así. Y se cree que en Falcón los movimientos son convergentes, convergentes. Y fíjese que Falcón ubica en el estado Falcón, queda al norte de la cordillera andina venezolana, al norte de los Andes venezolanos queda el estado Falcón, que fue lo que
por convergencia originó esa cordillera. Pues se cree que todavía con mucho menos intensidad, pero sigue siendo en ese sector, se sigue metiendo la placa del Caribe por debajo de la suramericana, mientras que en el lado de Sucre tienden a moverse lateralmente. No se mete, no se está metiendo ¿cómo se llama? La del Caribe por debajo de la suramericana. Bueno, estos son todos los tipos de falla. Falla normal, falla inversa, falla vertical, falla de desgarre. ¿Ok? Todos esos tipos de fallas por las diferentes orientaciones e intensidades de la placa, de la tectónica placa, origina esas fallas. ¿Ok? Este es otro gráfico. La falla normal, la falla inversa, la falla de desbarde o lateral. Ah, estas dos. Menos mal que salieron. Ambas son movimientos horizontales, pero una dextral significa que el lado que se movilizó fue el lado derecho. Dextral como derecho. Y esta sinestral es porque el que se movió fue el lado izquierdo. ¿Ok? Falla de desgarre dextral, cuando ustedes oigan nombrar eso. Ah, el que se movió fue el lado derecho y sinestral, la que es el que se movió fue el bloque derecho, pero ambas tuvieron movimiento lateral, la lateral, no vertical. Pues este es vertical normal, vertical invertido, pero estos son laterales. ¿Ok? Uno se movió al lado derecho, otro se movió al lado izquierdo. Los geólogos le dan nombre a eso para identificar los tipos de movimientos. Bueno, y esta otra vuelve otra vez normal. Cuando hay estos plegamientos así, anticlinal, sinclinal, pero que los esfuerzos continúan, que los